Inicié la Navidad reflexionando sobre el significado de la estrella de Belén y explorando diversos aspectos de la vida. La semana pasada, continuamos este viaje, abordando aspectos cruciales que requerían atención. Es imposible cubrir todo debido a su gran volumen. Durante las conferencias, puedo hablar durante 3 horas o incluso más sobre algunos temas. Por eso sabía que tenía que desglosarlo al abordar partes específicas. Algunos aspectos nunca han sido documentados en la Biblia y me parecen intrigantes, merecedores de atención. La mayoría de estos detalles no se revelan en los entornos eclesiásticos. Esto no disminuye mis creencias religiosas, simplemente las complementa. Estos libros, especialmente Jesús y el Hetereum, fueron impresos por primera vez alrededor de 1992 en Inglaterra. A medida que el libro ganaba popularidad, durante mis conferencias en Inglaterra, la gente se acercaba compartiendo leyendas locales sobre Jesús y José de Arimatea que se alineaban con mis libros. Estas leyendas me eran desconocidas, ya que había presentado los hallazgos de mi investigación. Actualmente, en su tercera edición en los Estados Unidos, el libro ha alcanzado su cuarta o quinta edición en general. En la última edición, añadí un apéndice al final, incorporando información previamente no revelada que me fue enviada. Es una experiencia humilde emprender este viaje basado en la fe y la creencia, compartiendo información que desafía las normas establecidas y las creencias religiosas. A pesar de la resistencia inicial, es gratificante recibir validación de los lectores a través de cartas, libros, correos electrónicos y diversos medios, confirmando el contenido de mis libros. Aprecio la lealtad y el continuo apoyo de mis lectores que contribuyen al proceso continuo de validación. Claro, seguiré proporcionando la información. En el contexto de los detalles que recibí durante mi investigación y regresión, como mencioné la semana pasada, José de Arimatea surgió como una figura clave pasada por alto y excluida de la Biblia, excepto por una breve mención como tío de Jesús que generosamente proporcionó su tumba. Contrariamente a este reconocimiento mínimo, José fue, en realidad, una figura pivote e influyente. Estaba relacionado con María y se destacaba como uno de los hombres más ricos de su tiempo a nivel mundial. Su importancia era tal que la falta de una cobertura extensa sobre él en la Biblia sigue siendo desconcertante. José de Arimatea poseía vastas flotas de barcos y se dedicaba al extenso comercio, principalmente tratando con estaño extraído de minas en Inglaterra. Jesús lo acompañaba en estos viajes, aprendiendo de los maestros más conocedores de esa época. Al relatar estas narrativas en Inglaterra, la gente se me acercó con leyendas locales. Hablaban de Jesús caminando por las orillas de Glastonbury y otras áreas, con María acompañándolo durante su juventud. Estas leyendas persisten, incluso los mineros de estaño de hoy tienen una canción que menciona a José como un hombre del estaño. Me enviaron libros, y un título particularmente destacado es El drama del discípulo perdido. Aunque no tengo el nombre del autor a mano, se puede encontrar en nuestros sitios web. No dude en contactarnos si desea obtener una copia de este libro. Encontré que su contenido es verdaderamente asombroso. La información presentada en El drama del discípulo perdido se basa en una investigación exhaustiva. El autor visitó Roma y otros lugares que albergan registros históricos, explorando antiguas cartas, libros e historias accesibles para la Iglesia pero excluidas de la Biblia. Después de leer el libro, me puse en contacto con los editores ingleses con el deseo de encargarme de su distribución en América. Sin embargo, expresaron desinterés, siendo una pequeña empresa centrada en cumplir pedidos diarios. En mis conferencias sobre Jesús, proporciono una copia de la información del libro, poniéndola a disposición de aquellos interesados en obtenerla directamente del editor. El libro plantea preguntas intrigantes sobre el destino de otros personajes bíblicos después de la crucifixión, adentrándose en las historias de los discípulos y la Madre María, aspectos omitidos de la Biblia. El Quinto Concilio desempeñó un papel crucial en la elaboración de la Biblia, seleccionando contenido de una multitud de cartas, libros y artículos disponibles.
contrariamente a la creencia de que Dios escribió directamente la Biblia a través de individuos, fue un esfuerzo humano, con el concilio decidiendo qué incluir, excluir y atribuir a Jesús. Curiosamente, hubo una decisión consciente de omitir información significativa, aunque más tarde surgiera, y algunos dentro de la Iglesia abogaron por su inclusión. Sin embargo, el concilio consideró la Biblia completa y resistió la incorporación de detalles adicionales, a pesar de reconocer la existencia de otras historias que podrían haber enriquecido el relato. Las personas que me dirigieron a las historias de los discípulos enfatizaron la riqueza de cuentos no contados que brindan una comprensión más completa de los eventos en torno a Jesús. Después de la crucifixión, unos meses más tarde, los discípulos, José de Arimatea y la Madre María enfrentaron un peligro inminente, ya que aquellos asociados con Jesús estaban siendo blanco de eliminación. Reconociendo la necesidad de escapar de Israel, la riqueza e influencia de José representaban un desafío único para sus adversarios. Matarlo de inmediato corría el riesgo de provocar un levantamiento significativo debido a su prominencia. Los romanos, conscientes del poder de José, idearon un plan astuto. Optaron por no ejecutarlo directamente, sino dejar que la naturaleza siguiera su curso. En esta situación precaria, José de Arimatea, acompañado por la Madre María, tomó la decisión de abandonar Israel por su seguridad. Dejar a la Madre María atrás la habría expuesto a un mayor peligro. Otras figuras involucradas en esta partida incluyeron a María Magdalena y otra María asociada a Lázaro. Lázaro, conocido en la Biblia por ser resucitado de entre los muertos por Jesús, se convirtió en una figura crucial después de la crucifixión de Jesús. La Biblia menciona a 12 discípulos, y era tradición mantener ese número. Cada vez que moría un discípulo, era reemplazado de inmediato, asegurando un constante 12. Los romanos orquestaron la partida colocando a todos estos individuos en un barco. El drama del discípulo perdido indica cuentas históricas variables sobre el número total en el barco, que varían hasta 100 personas en algunas versiones. Los personajes principales incluyeron a José de Arimatea, la Madre María, María Magdalena, Lázaro y varios otros nombres mencionados en la Biblia, incluidos los 12 discípulos. Entre los que estaban en el barco, estaba Juan, el hijo favorecido del discípulo amado. La embarcación, deliberadamente sin remos ni velas, fue arrojada al Mediterráneo con la intención de que el implacable océano trajera su perdición. La idea era que la supervivencia era inconcebible sin un medio para impulsar o dirigir el barco. Este incidente se presenta como uno de los milagros más extraordinarios, dejándome perplejo sobre por qué no encontró un lugar en la Biblia. Notablemente, la embarcación llegó a las costas de Francia, desembarcando en una zona ahora conocida como Saint-Marie de la Mar, que se traduce como Santa María del Mar. La costa cuenta con grutas, y al llegar a la orilla, los pasajeros buscaron refugio en una de estas cuevas costeras. El éxito del viaje, que abarcó todo el Mediterráneo sin medios de navegación, sugiere una intervención divina que desafía la explicación. Hoy en día, Saint-Marie de la Mar celebra este evento, reconociendo su importancia en la historia cristiana, aunque a menudo se le denomina leyenda. Es fascinante cómo este relato, considerado una leyenda, se ha convertido en la base de la Iglesia cristiana en esa región. En una experiencia de regresión previa muchos años atrás, una mujer exploró una vida pasada como gitana en el siglo XVIII. Los gitanos se reunían anualmente en un lugar específico para matrimonios y para abordar disputas internas dentro de su comunidad. Esta visión única de sus reuniones comunitarias podría encontrar su lugar en un futuro libro, añadiendo otra capa a la exploración de diversas experiencias espirituales. Todos los eventos tuvieron lugar durante la reunión anual en Saint-Marie de la Mar, en la costa de Francia. En la gruta en este lugar, fue donde primero supe de la leyenda, con estatuas en este lugar sagrado, particularmente las de las 3 Marías. Se creía que una era la Madre María, otra María Magdalena, y la tercera era la María acreditada con descubrir la tumba vacía. La Biblia menciona consistentemente a 3 Marías. En las leyendas gitanas, una figura llamada Sara, similar a una sirvienta o doncella,
desempeñó un papel crucial en el barco y buscó ayuda para ellos después de su llegada a tierra. Antes de proceder con las bodas, celebraciones y otros eventos durante su reunión anual, los gitanos realizaban una ceremonia a la luz de las velas en la gruta donde se encontraban las estatuas, conmemorando la leyenda de la llegada del barco. Incluso hoy en día, se celebra anualmente en este lugar para honrar el sitio donde llegaron a tierra. Ahora es un destino turístico, con visitas guiadas que comparten la historia de lo sucedido. Según la narrativa, después de un periodo de descanso, algunos individuos, incluidos José de Arimatea, los 12 discípulos y especialmente la Madre María, se dirigieron en un barco más adecuado a Inglaterra. Este destino era el mismo lugar al que José había llevado a Jesús en varias ocasiones, especialmente cuando estaban recogiendo estaño y estudiando con los druidas en Glastonbury. Se dice que la primera iglesia cristiana del mundo fue fundada en Glastonbury, aunque Jesús no la imaginó como una iglesia formal. Además, la historia sugiere que Lázaro fue a Francia y otro individuo fue a España, y cada país albergó una iglesia fundada por el grupo de personas que fueron desterradas de Israel y que inicialmente creían que no sobrevivirían. La iglesia establecida en Glastonbury, fundada por José de Arimatea, la Madre María y los 12 discípulos, fue distinta en sus principios. No se refería como la iglesia cristiana, ya que Jesús prefería el término, el camino, para reflejar la adhesión a sus enseñanzas. Según Jesús, no debía haber una autoridad única que gobernara toda la organización. Las reuniones se llevaban a cabo en las casas de las personas durante los viajes de Jesús por todo Israel y Galilea. Estas reuniones eran informales, con diversas personas discutiendo enseñanzas metafísicas, demostrando técnicas de trance y meditación, y compartiendo ideas sobre la sanación. La insistencia estaba en un enfoque descentralizado y equitativo, permitiendo que cualquiera contribuyera sin una estructura jerárquica. Jesús abogaba por una comunidad donde los individuos pudieran compartir libremente sus pensamientos y experiencias. Este enfoque no estaba alineado con el concepto de un papa o obispos imponiendo leyes y regulaciones, como se sugiere en ciertas partes de la Biblia que a menudo se pasan por alto en las discusiones tradicionales de la Iglesia. Es importante destacar que estas observaciones no pretenden desafiar el sistema de creencias de nadie, sino fomentar la reflexión personal y el pensamiento crítico. José de Arimatea, la Madre María y los 12 discípulos formaron una base central en Glastonbury, iniciando lo que podría llamarse misioneros tempranos. Estos misioneros viajaron a diversas regiones, difundiendo las enseñanzas de Jesús en los alrededores. La conexión de José con las minas de estaño, los druidas y las familias gobernantes en esas regiones facilitó sus esfuerzos, estableciendo conexiones cercanas. Glastonbury, especialmente alrededor de Chaliswell, se considera el lugar más sagrado de la tierra hoy en día. La abadía de Glastonbury, con obispos que reconocen y creen en este relato histórico, continúa defendiendo el legado de estas enseñanzas tempranas. La designación de Glastonbury como el lugar más sagrado de la tierra se debe al hecho de que José de Arimatea, los discípulos, incluido Juan, quien vivió hasta los 100 años, y María, la madre de Jesús, están todos enterrados allí. La abadía de Glastonbury afirma haber encontrado grabados que proporcionan evidencia de su entierro, confirmando la autenticidad de su presencia. La iglesia original en Glastonbury, donde fueron enterradas estas figuras significativas, consolida su estatus como un sitio sagrado. Se establecieron iglesias posteriores en Francia, dirigidas por Lázaro, y en España. Especialmente, dentro de unos pocos años después de la crucifixión de Jesús, surgía la primera iglesia cristiana oficial en Roma. Sin embargo, tomó alrededor de 2 o 3 siglos para que la religión cristiana oficial se formalizara y organizara en Roma, un proceso que ocurrió significativamente más tarde que él. Establecimiento de las iglesias originales en Glastonbury, Francia y España. Registros históricos de la década de 1400 revelan debates sobre cuál iglesia era la más antigua, concluyendo que la de Inglaterra, en Glastonbury, ostentaba esa distinción. La historia también se adentra en los descendientes de estos individuos, con algunos estableciendo la primera iglesia cristiana en Roma.
Contrario a la Asociación Popular del Vaticano como la primera iglesia cristiana en Roma, fue fundada inicialmente en un palacio a unas cuadras de la ubicación actual del Vaticano. Esta primera iglesia cristiana en Roma sirvió como refugio durante épocas de persecución. Estos detalles intrigantes provienen del libro The Drama of the Lost Disciples, ofreciendo un relato completo de lo que ocurrió con estas figuras históricas. La narrativa subraya la importancia de figuras como María Magdalena, una sacerdotisa egipcia entrenada en Egipto, poseedora de amplios conocimientos gnósticos y metafísicos. Las interacciones de María Magdalena con Jesús resaltan su importancia, desafiando la narrativa convencional que a menudo ha pasado por alto los roles de las mujeres discípulas y ha borrado sus contribuciones de la Biblia. Jesús, poseyendo un trasfondo y conocimiento metafísico único, a menudo se sentía solo debido a la falta de comprensión de sus otros discípulos. Su conexión con María Magdalena, quien compartía su interés y podía participar en discusiones sobre estos temas, la convirtió en su compañera favorita. Pasaban horas lejos de los otros discípulos, hablando y compartiendo pensamientos. Sin embargo, esta cercanía generó celos entre los discípulos varones, particularmente Pedro, quien intentó socavar el papel y las responsabilidades de María Magdalena. Cuentas de estas dinámicas se encuentran en los Evangelios perdidos de la Biblia, como el Evangelio de Tomás, que está disponible en bibliotecas. Otro recurso valioso es The Drama of the Lost Disciples, un libro que profundiza en las aventuras de Jesús durante su juventud en Inglaterra. El autor expresa gratitud a los lectores que han contribuido al descubrimiento de esta información y anima a las personas a buscar diversas fuentes, cuestionar y formar sus propias creencias. Además, hay muchos otros libros que exploran las aventuras de Jesús en Inglaterra, y el autor anima a los lectores a hacer preguntas y pensar de manera independiente para descubrir su propia verdad, reconociendo que las verdades individuales pueden variar. Abrazar la curiosidad y el pensamiento crítico abre el camino al conocimiento, permitiendo que la mente se expanda y reciba más información.